Cambiar aceite no te hace mecánico. Y entender lo que el aceite hace dentro del motor, eso sí te hace un verdadero mecánico. Hoy vamos a hablar de uno de los errores más caros en la industria automotriz. ¿Crees que todos los aceites son iguales? Y es por eso que tengo a alguien que nos viene a hablar de lo que es la industria del aceite y el criterio técnico que debes tener para no cometer el error que hoy en día tienes. Hoy tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Ludin Canales, instructor en mecánica automotriz, experto del área automotriz desde hace 26 años y también mucho del conocimiento que tiene es porque es experto en lubricantes y aceites. Bienvenido, Ludin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Contentos de estar compartiendo un poquito del conocimiento que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que son los aceites. Y un tema que es bien abierto es las viscosidades modernas. Antes era simple decir un 20W50 y listo, ¿verdad? Los motores a gasolina o los motores diésel. ¿Y qué cambió hoy en los motores modernos? ¿Qué encontramos con relación a los aceites de viscosidades modernas? Sí, muy buena la pregunta. La verdad que los aceites para motor han evolucionado de una forma extraordinaria. Lo que cambió no fue el aceite. Lo que cambió fue el motor. Sí. Los materiales que están utilizando hoy en día es lo que cambió. Hoy trabajamos con tolerancias mucho más cerradas, con tolerancias bien pequeñitas, sistemas de distribución variables, bomba de aceites inteligentes. Entonces, todo eso nos ha obligado a que tenemos que cambiar también nosotros en la tecnología de las viscosidades del aceite. Qué interesante lo que dices, porque hoy sabemos que ya no solo es el motor Otto que conocíamos por ser motor Otto, hablamos de los carros híbridos, los carros eléctricos, ¿verdad? Que también usan aceite de viscosidades complejas. El carro híbrido, pues, con su motor Atkinson, usa un aceite 0W5 o 0W8, ¿verdad? 0W16. ya es tan líquido que parece agua, ¿no? Es agua. Y eso se debe a lo que estabas diciendo, ¿verdad? Las tolerancias que son más cerradas, las distribuciones variables, las bombas de aceites inteligentes que lo que buscan es equilibrio entre el aceite y los materiales del motor, porque un 0W20, un 5W20 no son aceites débiles, son aceites precisos. Y creo que muchos de los mecánicos no saben diferenciar entre por qué es grueso, por qué es protección o qué tan peligroso es el pensamiento de decir, no, es que el aceite no importa, estamos en un país caliente, pongámosle cualquier tipo de aceite que funciona. Es uno de los errores más dañinos que tenemos actualmente. Nos hemos quedado con tecnologías viejas y creemos que podemos adoptar esa misma en los motores modernos. Cuando usas un aceite más grueso del recomendado, tienes muchos problemas. Retrasas la lubricación en frío. Generas resistencia interna. Wow. Afecta sistemas inteligentes como las BBTI, las válvulas variables inteligentes y los tensores hidráulicos. Creo que eso es más peligroso, ¿vale? El tensor hidráulico. Al no haber una buena presión correcta, creo que tenemos un problema en la cadena de tiempo y por ende pues tenemos problemas en los actuadores variables. Creo que lo que dices tú es muy correcto, son errores que están cometiendo. Pero creo que más el error se comete por el pensamiento del mecánico. Creo que el mecánico de la vieja escuela es la que está fallando con el pensamiento de no utilizar los aceites correctos para el motor, ¿verdad? Y lo hace peligroso porque el vehículo, el motor no falla inmediatamente. No falla porque es algo que es silencioso, el desgaste es silencioso. Va progresivo. Va progresivo, vamos. Un aceite moderno, ¿cada cuánto lo cambiamos? 5.000, 7.000 kilómetros. Moderno, estamos hablando de mezcla entre sintético y mineral.
o si hablamos de un full sintético. Entonces, bueno, las especificaciones técnicas hablan de 7.500 un semisintético y 10.000 kilómetros un Sintético, full sintético, correcto. Totalmente sintético. Entonces, lo que tú dices, con el tiempo el desgaste es silencioso. No se nota en un mes, pero de aquí a un año utilizando el aceite incorrecto, o no solo eso, porque hay vehículos tan complicados como los Ford Escape. Vamos a decir una marca que ya lo acabamos de decir. Pero si tú no usas un aceite correcto, el desgaste se acelera exageradamente y vemos entonces un problema en lo que es el calentamiento del motor. El problema no es el aceite, es el conocimiento con el que eliges el aceite con que vas a trabajar. Y ese es un gran problema. Es por eso que tenemos que entender que hoy tenemos motores como motores GDI o motores turbo. Hoy los motores son más pequeños, pero más exigidos. Hablemos de estos motores. ¿Qué cambia? Cambia todo. La verdad que la tecnología en estos puntos es donde el aceite hace su mejor función. En un motor turbo, el aceite no solo lubrica, también enfría. Trabaja en condiciones extremas de temperatura. Y en motores GDI, inyección directa de gasolina, tenemos fenómenos como depósitos de carbón, de carbón, mucho carbón, sí. Y mucho riesgo de la preignición. Pero esto es por la temperatura. Por la temperatura, sí. Esto exige entonces aceites con paquetes de aditivos mucho más avanzados. Entonces ahí tenemos que utilizar los que el fabricante recomienda. Ya no tanto hablar de aceites, le voy a poner este porque tiene tanto millaje. Le voy a poner este número porque tiene demasiadas millas, demasiados kilómetros. No. Aquí ya no hablamos solo de viscosidad. Hablamos de química aplicada, de ingeniería automotriz. Ay, qué interesante lo que acabas de decir. Entonces, entendamos cómo se dividen los aceites hoy en día. ¿Qué tipos de aceites tenemos? Anteriormente, en los vehículos ya con muchos años, teníamos el aceite monogrado. Que te voy a decir, mucha gente todavía utiliza monogrado porque dice, son especiales para equipo pesado. Ay, Dios mío. 50 HD. Lo he visto. 50 HD porque es servicio pesado. Y cambiar esa idiosincrasia es complicado. Yo he venido hablando en otros episodios de eso. He venido hablando de cambiar nuestra forma de pensar para profesionalizarnos. Y miren lo que está diciendo aquí Ludin con nosotros, nuestro invitado, que la idiosincrasia de los mecánicos los está llevando a cometer errores garrafales y provocando un exceso de desgaste en las piezas, no solo del motor, podemos hablar de las transmisiones también, de los diferenciales. Entonces, al utilizar aceites incorrectos, estamos acelerando el proceso de desgaste. Entonces, ¿qué tipos de aceite tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos, bueno, lo que mencionaba para los vehículos híbridos. Estos sistemas trabajan con un sistema Atkinson, viscosidades de 0W8. Es sintético, full sintético. No es semisintético, es full sintético. Full sintético. Donde tenemos polímeros totalmente elaborados sintéticamente. No hay nada mineral. Nada mineral. Y es tan delgado porque me imagino, ¿verdad? Los conductos de lubricación de estos motores aquí son tan delgados, son tan pequeños que necesita fluir con mayor libertad. Entonces, sabemos que tenemos aceites minerales, semisintéticos y full sintéticos. Son los tres tipos de aceite. Ahora, sé que vamos a avanzar esto, pero ¿dónde utilizamos estos aceites para que la gente que nos mira lo pueda entender? ¿Dónde utilizamos aceites minerales? ¿Bajo qué generación de vehículos? Los aceites minerales, pues, son aceites que vienen con un paquete de aceite básico más aditivos. Pero es
¿Ya no los usamos o todavía se siguen usando? ¿O en carro usamos esto? Carros viejitos. Sí, la vieja guardia, ¿no? Sí, la vieja guardia, ¿por qué? Porque los materiales eran distintos. Entonces podemos hablar de que todavía esos aceites pueden funcionar en los motores de antes. Hoy en día difícilmente. No, difícilmente. ¿Y el semisintético, dónde lo usamos? El semisintético es una mezcla entre el mineral, 50% mineral y 50% sintético. Ah, ok. Entonces ofrece mucho más protección que el aceite, por ejemplo, multigrado, porque está con el 50% de químicos especiales para la protección y lubricación. Y claro, pero yo me imagino, ¿no?, que los aceites semisintéticos fueron evolucionando a raíz de que el motor también fue evolucionando. Pasamos de bloques de hierro fundido a bloques de aluminio, tungsteno, manganeso, a bloques ya más complicados como lo que tenemos hoy en día. Entonces vamos utilizando de minerales a semisintéticos y de semisintéticos a full sintéticos. La pregunta sería aquí, ¿puedo utilizar en un carro viejito full sintético? Esa pregunta... porque a mí me lo hicieron hace un poco. Sí. Puedo utilizar, tengo un carro 2002, ya estamos hablando de una gran cantidad de años atrás. ¿Puedo utilizar un full sintético en estos carros? 2002, todavía... Ya hay un desgaste muy grande, creo, ¿no? Todavía ahí se utiliza el multigrado. Sí, es un mineral. 2002, bueno, incluso en el tapón del motor sale la información, dice 5W30. Sí. 5W30. Si nosotros aplicamos un full sintético, hay que recordar que el full sintético trae unos químicos abrasivos. El aditivo detergente puede crear algún tipo de problema porque va a limpiar y va a hacer su trabajo. Y de repente, si el motor no está en buenas condiciones, entonces vamos a ver ahí que consumo de aceite. Vamos a ver un consumo de aceite. Sí, ese es un problema que mucha gente nos ha preguntado. ¿Y en qué tipo de aceite le utilizo en mi carro? Yo creo que todos pensamos que queremos utilizar el mejor aceite del mercado. Eso es lo que pensamos. Pero no pensamos en lo que realmente el aceite está fabricado. Sabemos y reconocemos que los aceites se usan de acuerdo a la fabricación del motor, como tú lo decías al inicio. Depende del tipo de motor, así va a ser el tipo de aceite que vamos a utilizar y va a ser la categoría de aditivos que le vamos a utilizar en nuestros aceites, ¿verdad? Hay que recordar que ahora peso potencia. Ahora sí, motores más pequeños, altamente térmicos y exigidos, más con temperaturas más altas, necesitan aceites mejores con mejores aditivos. No como los motores antes, que eran motores pesados, bloques de hierro, ¿verdad? Pero que necesitaban un aceite grueso para poder trabajar. ¿Qué pasa cuando alguien usa un aceite incorrecto en estos motores? Te lo digo claro. Hasta me preocupo. Internamente me transporto al interior del motor, porque si el motor pudiera hablar, que ahora pues hablan a través de los sensores y actuadores. Sí, claro. Pero y siempre hablamos esto y decimos, estás acortando la vida del motor. Estás acabando con la vida del motor porque no tienen las especificaciones técnicas para trabajar con los materiales internos, porque vienen construidos hoy los motores de combustión interna. Sí. He visto turbos, pero totalmente carbonizados. Wow. Turbos totalmente que uno dice, ¿y cómo pudo pasarle eso? Si el cliente dice, le hago los mantenimientos al día, respeto el kilometraje, pistones dañados, anillos pegados, y nosotros, ¿de qué deducimos?
qué aceite estás utilizando, qué viscosidad estás utilizando. Ahora mismo tuve una experiencia, no voy a decir la marca del Sí, no, nadie nos está pagando por marca, ¿verdad? Pero, ¿verdad? sí. Pero me decía el técnico, mire, me dice, esto pasa porque es un motor diésel, pero le están introduciendo 15W40 y el fabricante decía que debe utilizar 10W30 para motor diésel. Wow, sí. Bueno, y mira qué interesante, porque el cliente cree que está ahorrando con lo que está usando de aceite, pero lo que está haciendo en realidad es que está financiando una reparación mayor para su motor. No inventemos el agua hervida, dijo por ahí un dicho común, ¿verdad? Ya la ciencia y la tecnología nos dicen qué tipo de aceite debemos utilizar. Muchas personas me han dicho, ¿y cómo sé yo el aceite que voy a utilizar, Luis? ¿Cómo agarro un bote y digo la marca? La marca no nos debe interesar tanto, más que creo que algunas normativas que el bote trae, ¿no? Sí, un aceite tiene que tener las certificaciones SAE, que nos va a indicar la viscosidad de ese aceite. ¿Ah? Tenemos acá, por ejemplo, 5W30, donde el aceite va a ser número 5 para el arranque en frío. Y a medida que el motor va llegando a su temperatura de trabajo, va a llegar a viscosidad número 30 para proteger internamente el motor cuando está a su temperatura de trabajo. En normativa sello, primero SAE. SAE. La SAE. SAE. Okay. Nos indica la viscosidad. La viscosidad. La viscosidad. Perfecto. También tenemos la otra normativa que es no menos importante que la SAE, trabajan juntas. La API, que es el Instituto Americano del Petróleo, donde aquí nos va a decir la calidad del aceite y los aditivos que tenemos en este aceite. Vamos a recalcar que hay aceites exclusivos para motores a diésel y hay aceites exclusivos para motores a gasolina. Hay aceites también que pueden tener ambos aditivos para proteger tanto a diésel como a gasolina, pero eso lo va a decir el aceite. Entonces, si nosotros tenemos acá que dice Ford Gasoline Engine, nos está diciendo que es un aceite exclusivo para motores a gasolina y donde el aditivo más actual, estamos hablando de la clase S, que es para servicio, donde el más actual ahora es el hasta ahora, hoy en día, es la P. El P. La P. Aunque, bueno, hay una marca ya de aceite ya que ya está tirando el Q. Dios mío. El Q. O sea, bueno, creo que todos los aceites, Luis, por normativa y estandarización, en la parte de atrás, traen lo que nosotros conocemos como la dona, ¿verdad? Por aquí lo estamos viendo, en la parte de atrás, ¿verdad? Traen la dona de información. Y en la dona está lo que nuestro compañero dice, que tenemos la normativa SAE para lo que es la viscosidad, ¿verdad? Y tenemos la normativa API, que es para el paquete de aditivos. Y vea qué interesante esto. Cuando el API inicia con la letra S, significa Spark, que es para motor a gasolina, ¿no? Gasolina. Sí, y ahorita estábamos viendo eso acá. Y cuando inicia con la letra C, es a compresión, es decir, que para motor diésel. Entonces, sí, porque estaba viendo acá que aquí tengo, por ejemplo, que el API dice que es API CL4 Plus. Entonces, ya estamos hablando que es un aceite para motor gasolina en cuarta categoría, ¿no? Y que tiene aditivos adicionales. Eso lo dice la dona de información en los botes de lubricantes, ¿verdad? No sé si vas a ampliar algo más ahí. Sí, porque dice la gente, bueno, yo tengo un ejemplo acá también. Sí. De
El API acá, CK4, que es ahorita en cuanto a normativa y aditivos más actual para los motores a diésel. El más alto. CK4. CK4. 4 es cuarta generación, ¿verdad? Sí. Y el paquete de aditivos, el CK4, porque está el CI4, CJ4, que también el fabricante lo especifica, pero si quieres uno más actual, vámonos por el API. ¿Quieres saber cuántos aditivos tiene? Vete por el API. Entre más alto es el API, mayor paquete de aditivos trae. Y dale vuelta, me interesó que ahí se mira en grande, ¿verdad? De C, ahí está, API C, es decir, que es para motor a diésel. Si aquí ustedes una S, fuese para motor a gasolina, pero este es exclusivo para motor a diésel, porque trae una C. Vamos a ver si aquí puedo verlo en grande. Aquí, en grande, API, dice API SP. Como es después del API, tiene la normativa S, significa Spark, que es para motor a gasolina, y el paquete de aditivos está bajo la normativa P. Ya se encuentra con un alto grado de paquetes de aditivos, ¿verdad? Que tal vez en los aceites comúnmente utilizados, el 2050, el 1540, creo que han ido desapareciendo, ¿no? La verdad que el antes, bueno, y todavía creo que podemos encontrar talleres y lubricentros que solo tienen dos tipos de aceites. 2050. 2050 para gasolina. Y 1540 para diésel. Ay, Dios mío. Y ya la tecnología diésel, bueno, de hecho, en los manuales de fabricantes de vehículos nuevos, empieza con 530 para 530. diésel, 1030 para diésel, 540 para diésel. Y por último, está 1540. Por último está el 1540. Pero no, nos vamos por lo más barato. Creo que es lo que tenemos que enseñarle a todo el mundo. No te vayas por lo más barato, porque tú estás destruyendo tu vehículo con lo barato. Estás financiando la destrucción de tu vehículo. Y no te queremos decir con esto que compres algo caro, no. Sino que te informes bajo qué normativas tu vehículo trabaja para que pueda trabajar dentro del estándar correcto. Entonces, ahora, hablemos de esto. Los errores que destruyen tu motor. Vamos directo a lo crítico. 3 errores reales que realmente destruyen los motores. Antes... ¿Te imaginas? Destruyen los motores. No estamos hablando que te lo destruyen. Mira que tengo ahorita como 10 años de estar trabajando solo en la parte de afinamiento y ajuste de motor. Y cada vez más me encuentro con situaciones desastrosas. Increíble, ¿no? Usar una viscosidad incorrecta crea problemas de lubricación, crea problemas de cómo el aceite va a poder circular libremente dentro del motor. Increíble. Otro error es extender demasiado los cambios de aceite. O sea, el decir, yo no uso mucho mi carro y un aceite me puede durar 1 año, año y medio, 2 años porque no lo uso mucho. O pasarse de los kilómetros que especifica el fabricante. Y la otra, usar filtros de mala calidad. Creo que ese error es fatal. A mí me ha tocado ver en estos tipos de motores, decirle al cliente, ese filtro yo no se lo voy a instalar. ¿Y por qué? No, ese filtro me da miedo. ¿Cuál sería el error más silencioso y destructivo que hay? De los 3, ¿cuál sería el más grave? Extender los cambios de aceite. Sí, ¿verdad? Es que recordemos que los aceites se degradan, ¿verdad? Se degradan y realmente nosotros cambiamos el aceite porque se ensucia. No por otra cosa, sino porque ya cumplió su ciclo de limpieza. Sus aditivos de protección. Ya cumplió su ciclo de limpieza en los 5.000, 7.000 o 10.000 kilómetros, de acuerdo al tipo de aceite. Pierde su capacidad de limpieza y por eso lo reemplazamos. Entonces, si nosotros los extendemos,
yo creo que ahí es donde la gente tiene un mal concepto. Yo le digo a la gente, cuando hablamos de viscosidad, es el grosor del aceite, ¿de acuerdo? Y entre más sucio esté, más grueso es el aceite y menos lubricación va a producir. Entonces yo creo que tienes razón cuando el elemento más silencioso y destructivo para un motor es extender el cambio de aceite y no poner el aceite correcto, ¿verdad? Creo que esos serían los elementos que realmente están destruyendo nuestros vehículos. Porque el aceite no solo se ensucia, el aceite se degrada químicamente. Con el paso de los kilómetros ya va perdiendo todos los aditivos y por ende el motor también va perdiendo su efectividad. Pierde viscosidad, pierde aditivos, pierde estabilidad térmica. El motor sigue funcionando, claro que va a seguir funcionando. Sí, pero el motor me enciende, dice el cliente. El motor me enciende y mientras me encienda, bueno, ese es uno de los errores garrafales. Que después, cuando le dicen, mire, ese motor hay que repararlo, ahí es el. Pero ya no está protegido y le siguen dando, le siguen dando. Bueno, yo he encontrado clientes que me dicen, bueno, pero usted me dijo a los 5,000. ¿5,000 qué es? ¿Millas o kilómetros? Sí. Usted me dijo a los 3,000 y hay 5,000. 3,000 millas. O 5,000 kilómetros. Y es otro error que muchos conductores cometen. Ya no vamos a hablar del mecánico, vamos a hablar de los conductores. Porque el conductor no entiende lo que es milla y lo que es kilómetro. Y tenemos que saber en cuánto vamos a reemplazar nuestros aceites del vehículo. Vaya, por ejemplo, te pongo un ejemplo de mi vehículo ya le estoy haciendo una reparación de mantenimiento, ¿verdad? Y lo llevé, ya tiene 300,000 kilómetros. A ese tiempo de kilometraje lo que hay que hacer ya es hacerle una reparación de mantenimiento para poder mantenimiento del motor de combustión interna. Mantenimiento del motor de combustión interna. Y eso lo logré por utilizar el aceite correcto con el aditivo correcto y cambiarlo en el tiempo correcto. Creo que por eso extendí que mi vehículo llegara a 300 sin falla. Sí, sin falla, ¿verdad? Ahora le hago una reparación de mantenimiento para poder extender otra cantidad de años, ¿verdad? Con mi vehículo, pero utilizando siempre el aceite correcto. El motor no se rompe de un día para otro. Se destruye poco a poco por las malas decisiones que tomamos al momento de utilizar el aceite para nuestro motor. Muy bueno el tema que estamos tocando el día de hoy, porque tenemos que cambiarle la forma de pensar a los mecánicos y a los conductores, que hoy en día sí es importante el tipo de aceite que estamos utilizando, porque con los nuevos motores que tenemos los estamos destruyendo si no utilizamos ese motor correcto. Correctamente. Equipo pesado también, la tecnología de estos motores también ya cambió. Los motores diésel también ya cambiaron, los motores a gasolina. Podemos encontrar motores con cilindradas bien poquitas, bien bajas, con un turbo que eleva su potencia, pero se exige más. Se exige más caballos de fuerza. Entonces, y si no utilizamos el aceite que recomienda el fabricante, el aceite que debe llevar ese vehículo, lo vamos a destruir poco a poco. Sí, interesante lo que te dice, porque hoy en día sí tenemos motores pequeños, altamente térmicos, pero que se exigen más. Y al exigirse más, pues no solo es el aceite. Yo creo que voy a detenerme un poquito acá. No solo el aceite, el refrigerante. Seguimos utilizando agua en los motores y los estamos destruyendo. Y no usamos el refrigerante que el fabricante nos dice, el correcto para nuestro vehículo. Porque yo recuerdo que antes los vehículos trabajaban en ciclo de 89 grados centígrados para el cierre del termostato y 94 grados centígrados para la abertura del termostato. Entonces, claro, todavía el refrigerante o líquido no llega a punto de ebullición, pero hoy tenemos motores que trabajan de 96 grados para el ciclo de cerrado y 115 grados para el ciclo de apertura. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de los 100 grados. ¿Y a cuánto empieza a ebullicionar el agua? A 100 grados. Entonces ya producimos exceso de corrosión, exceso de daño interno en el motor
por no utilizar un refrigerante correcto. Mira que yo he tenido un problema con algunos dueños de carros y algunos mecánicos. Y les digo, ¿hace cuánto cambiaste el líquido de freno? Hay gente que no ha cambiado el líquido de freno nunca, desde que agarró su vehículo. Y estamos provocando daños ahí, porque hasta eso tiene normativa, ¿no? Todos los fluidos y líquidos de uso automotriz tienen un tiempo de vida porque todos se degradan. Eso. Y el freno es higroscópico. Le entra humedad y va perdiendo su Es higroscópico, es correcto. La humedad hace que pierda la capacidad de reacción de los motores. Por eso, aceites y líquidos, tienes que darte cuenta cada cuánto se reemplazan y por qué se tienen que reemplazar. Aquí es donde se separa el mecánico del profesional. ¿Cómo explicarle todo a el cliente sin perderlo? Y ahí es donde nos volvemos asesores profesionales. Entonces, hoy en día hemos venido hablando de cómo transformar nuestra mente en el área automotriz y sobre todo con los mecánicos. Y le decimos a los mecánicos, vuélvete un asesor profesional para tu cliente, para que no lo puedas perder. ¿Qué me dices de eso, Ludy? Primero dejo de hablar como técnico y empiezo a hablar como asesor. No le hablo de viscosidad, le hablo de resultados. Ah, excelente. Este aceite hace que tu motor dure más y consuma menos combustible. Se siente la diferencia. El cliente no compra especificaciones. El cliente confía en el técnico, confía en el asesor, porque el cliente compra tranquilidad. Ah, excelente. Mira, qué bueno, yo te iba a hacer algo así de eso. Y se lo he dicho en otros episodios. Nosotros tenemos que brindar confiabilidad a nuestros clientes, tener ética con nuestro trabajo. No engañes a tu cliente. Como mecánico, no lo engañes. Lo que acaba de decir nuestro compañero es cierto. El cliente compra tranquilidad. ¿Y de quién depende la tranquilidad? De cómo nosotros le digamos a nuestro cliente cómo tiene que comprar su aceite. El cliente, poneme el más barato. ¿Qué haces tú? ¿Le das el más barato o realmente te vuelves ético en tu trabajo para poderle recomendar el mejor aceite? ¿Qué podemos decir de esto, Ludy? El cliente puede hacerlo. Está en la libertad de hacerlo, pero nosotros estamos en la obligación de explicarle. De asesorarle. De asesorarle. Volvernos asesores. Y si él dice, no, porque es más barato, no, porque yo lo cambio cada rato, no, porque va a cortar la vida útil del motor. Pero déjame explicarte qué pasa si lo hacemos. Se le explican las consecuencias reales, cuánto le puede costar una reparación del motor. Se le dan las opciones. Él decide al final, pero con información. Claro. Porque un profesional no impone, pero tampoco se debe quedar callado. Me gusta eso. Un profesional no impone, pero no debe quedarse callado. Por eso nos volvemos asesores. El cliente no paga por el aceite, el cliente paga por confianza. Así que es importante que hoy entendamos lo que es la vida útil de nuestros motores a través de una buena inversión en el aceite que utilizamos. Te hago una última pregunta. Si pudieras darle un consejo a un mecánico que quiera subir de nivel, ¿cuál sería ese consejo? ¿Un técnico o mecánico? Bueno, pasamos de mecánicos empíricos a técnicos profesionales. ¿Qué le recomendarías? Bueno, tiene que capacitarse, tiene que actualizarse y que no vaya a inventar. Dejar de improvisar. No, dejar de improvisar. Yo creo que ya en esto se puede meter algún gran problema, que de repente el trabajo solo fue cambio de aceite, pero que puede acarrear unas consecuencias garrafales. Sí. Y eso es importante lo que tú dices. El conocimiento de un técnico no es opcional,
Es obligatorio, ya no hay que improvisar. Con los vehículos y la tecnología actual no podemos improvisar, porque recuerden el episodio pasado, te lo dejo por acá el link. En el episodio pasado, no inventes. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió, los vehículos cambiaron, los motores cambiaron y el conocimiento también cambió. Entonces, el mecánico que no estudia se vuelve a cambiar piezas, y el que estudia se vuelve un asesor profesional. Y en la industria que estamos nosotros, tenemos que aprender a tomar las mejores decisiones, porque el que toma las mejores decisiones gana. Así de simple. Danos las palabras finales, Luis, y qué consejos le das también a todos los que nos siguen. Aprender a usar el aceite correcto para nuestros motores. Muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que esta tecnología sigue avanzando. Tenemos que seguir preparándonos, porque si no, pues la tecnología va a seguir adelante y nosotros nos vamos a quedar atrás. Entonces, mi consejo es tratemos de identificar en el motor qué tipo de aceite usa y utilizar el correcto. Porque así pues vamos a asegurar, hemos venido hablando, alargar la vida útil de nuestros motores. Y creo que ahí es todo el fin. Nosotros todos necesitamos alargar la vida útil de nuestros motores, pero lo vamos a hacer siempre utilizando el aceite con las normativas correctas que el fabricante quiere. Así que muchas gracias. Si sigues cambiando aceite sin entenderlo, estás trabajando mal, porque no estás evolucionando. Así que Motor y Mente no solo es un podcast, sino que es un elemento que te ayuda a pensar para poder actuar. Muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos vida. Recuerda, Motor y Mente, el podcast del mecánico moderno.